Colombia, potencia de la vida. Los caballos pues yo los sé dominar, yo he amansado hartos, los amanso y conforme compro yo, me sale el comprador, los vendo y voy cambiando. Eso llegué a tener hartos caballos, póngale unos 200 por lo menos, llegué a tener. No juntos, sino que los vendí, daba la vuelta y volvía y compraba otro. Y yo los amansaba y a mí me los compraban porque yo era tipo responsable, que si le decía al comprador, este le sirve, se lo vendía, y si no servía, le decía, no le sirve, y así iba. Entonces a mí me tenían confianza y venían a comprar de toda parte, de donde a mí me conocían, venían a comprar. Que aprendí yo es a hacer todo lo que yo sé, a manejar caballos, después ya pude manejar esto, y esto llevo harto tiempo, que es lo que ando con esta carreta y estos caballos. ¿Desde qué edad empezó a manejar el caballo? ¿Desde qué edad? Desde pequeño sabíamos montar. Lo que después ya grande, las carretas. Si no montaba caballo era, desde pequeño montaba en caballo y arriaba el ganado y me iba a dejar y ya regresaba. ¿Y cómo fueron sus inicios en este oficio? ¿Por qué? Por el papá, que él sabía así los mismos oficios y era agricultor y era campesino. Yo me iba a dejar herramienta, me iba a dejar abono en la carreta, semilla de papa, iba a dejar a donde iban a sembrar. Todas esas vueltas hacía yo. Y acá donde cargábamos me ayudaban a cargar, porque todavía muchachos, pues. Y allá ya también ayudaban a descargar todo eso, donde llegaba ya a la arada. Y así era la vuelta, la ruta de uno. En un buen día, ¿cuánto ganaba en este oficio? En ese oficio, cuando era pagado, se ganaba 4 o 5 pesos. Eso no era miles ni nada, sino pesos en ese tiempo. ¿Cuáles eran sus dulces típicos de niño? Eso se comía el tostado, lava con panela, melcochas. Así de todo nos daba mi mamá. Cuando era pequeño, ¿cuál era su sueño? Cuando era pequeño yo sueño hacer las cosas y para así tener algo y ir creciendo uno. Y en grande ya tenía cualquier cosa. Eso tocaba que cuando estaba en la escuela, pues a las 7, 8 ya tenía que estar en la escuela. Yo ya me cambiaba, me bañaba, me cambiaba y me iba a la escuela. Después por la tarde ya llegaba y seguía en el mismo trabajo. Que había que arrinconar herramientas, ir a los yuntas de bueyes para echar al corral. Y así, trabajos de todo lo que tocaba hacer, mandados en la casa. En la escuela de Miraflores, ese tiempo pues los niños éramos bien obedientes. Casi no se consultaba, sino uno lo que aprendía, lo que le enseñaban, porque en ese tiempo no había bibliotecas. Yo ahí en la escuela de Miraflores hasta cuarto de escuela, después me tocó trasladarme a hacer el quinto al Instituto Agrícola José María Hernández. Sí, pues en ese tiempo se jugaba los juegos tradicionales como es el cuspe, al neto de las bolas, también se jugaba al hueco metiendo monedas y también se jugaba pues con las mujeres a la raihuela. Pues recuerdo mucho pues con mis compañeros que pues siempre éramos unidos y siempre éramos solidarios con las personas, con los mayores. Éramos, como le digo,
Teníamos mucha bondad con las personas pobres, respetábamos, saludábamos, porque ahora en este tiempo los jóvenes o los niños no saludan a nuestros mayores. Pues casi no teníamos tiempos libres porque nuestros mayores antes la jornada era jornada continua, ahora ya cambió el tiempo que solo se trabaja, los profesores solo les enseñan de 7 a 1. Nosotros teníamos doble jornada, llegábamos a almorzar y íbamos a mudar el ganado, íbamos a coger hierba, cualquier mandado, y después nos íbamos a la escuela. Y sábados y domingos en ese tiempo nos tocaba buscar la leña para toda la semana. Y en el tiempo de antes, pues las familias de 10, 8 nos rebajaban, y ahorita la mayoría tienen 1 o 2 hermanos. Entonces antes era numerosa y antes había harto que comer y eran los papás más trabajadores que ahora. Porque en el tiempo de antes para enamorar hacían los arreglos los mayores, entonces era como difícil, y entonces pues casi si a una persona no le caía bien, entonces a veces los regañaban, entonces uno tenía que preguntarles a los mayores para que le den permiso. En cambio los jóvenes de ahora no piden ni permiso, porque antes era el respeto de todos nuestros mayores. En el tiempo de antes pues eran los juegos tradicionales, las bolas, el neto, también se jugaba al hueco, también se hacía una bomba y se sacaba la plata con una bola. Que antes pues se jugaba a las escondidas y todo eso, y antes pues nuestros mayores pues era el respeto, todo eso. Y en el tiempo de antes pues yo me acuerdo cuando éramos niños, aquí en Miraflores era como un sitio sagrado, entonces éramos cuidadosos, y a veces en ese tiempo de antes había oro, y entonces uno al jugar las bolas apostaba mullos de oro. ¿Cómo era un día en semana y cómo era un día domingo en su vida anteriormente? Pues un día en semana se hacía pues todo lo que, pues, ¿cómo le digo? Un día en semana uno ya sabía, a las 6 de la mañana se levantaba a veces a ayudar a sacar la leche, a veces a hacer el café, porque los papás iban a sacar la leche, entonces uno ya poner hierba a los cuyes y medio a barrer las culleras, y entonces ya entrábamos a las 8 a la escuela, entonces ya tomábamos el café, todo eso, y nos íbamos. Y después ya llegábamos de allá, almorzábamos y hacíamos vuelta al mandado, y después ya llegábamos de la escuela, nos cambiábamos, nos colocábamos otra ropa, y después íbamos a hacer las tareas, y después más tarde íbamos a meter los animales. Y por la tarde ya se comía, y pues nos reuníamos alrededor del fogón, de las tulpas, y entonces los papás se ponían a conversar, que se va a hacer mañana, todo eso, y le preguntaban cómo te fue en la escuela, todo eso, qué es que vas a hacer, si estás enfermo, y así le preguntaban. Y en cambio los mayores o las personas de ahora, a las personas no se reúnen, los hijos cogen para un lado, otros para el otro, y a veces por las tardes enseñaban cuando se iba a comer, enseñaban a rezar, y a veces uno cuando se levantaba por la mañana tenía que pedir el bendito, y entonces tenía que decir bendígame, la bendición, y pedir el bendito. Los domingos pues daban un tiempo para jugar, porque pues el sábado lo ponían a hacer todos los mandados, todo eso, y entonces los domingos ya le daban libre para que vaya a jugar con los amigos, y si no, en el tiempo de antes los castigaban, y ahora lo de ahora ya no se puede, ahora es prohibido pegarlos. Entonces cuando de pronto
hacían que le digo un daño o no obedecían, lo cueteaban. Había un perrero con un perrero que le daban. ¿Qué sueños tendría cuando era niño? ¿Los logró cumplir? El sueño cuando uno es niño pues es ayudar a las personas más necesitadas y ser líder de una comunidad. En mi infancia muchas cosas, pero pésimas. Porque no teníamos, pues si los demás tenían. Nosotros que no teníamos ni zapatos, ni un juguete para poder jugar ni nada. Con tuzas, tazos de atún. Las tuzas era que hacíamos nosotros de caballos y de todo. Las tuzas de maíz. Nosotros no teníamos, por ejemplo, los muchachos solamente era los trompos, pero haciendo ellos mismos. Trompos. Y nosotros éramos nos hallábamos un tarrito de atún y eso lo lavábamos y poníamos unas piedritas así y cocinábamos cuando sea lo que podíamos, unas 2 papas, así nos llevábamos nosotros las niñas. Nosotros no teníamos como ahora tienen todo. En nuestra infancia sí fue mucho cruel. ¿Me podría contar qué hacía en sus tiempos libres? Tiempos libres, a coger hierba, a la leña, a jabonar a la quebrada, eso es los tiempos libres. Nosotros no teníamos el tiempo libre como ahorita tiene, y eso nosotros no teníamos ni zapatos, al pie al suelo, echando sangre, rajando los talones, espinadas hasta más no poder. Así era nuestra vida, nuestra niñez, porque nosotros, ahora pues ustedes tienen todo gusto, pero nosotros no. Nosotros era a pedir, porque antes no había ni aljibe ni agua en las casas. Nos tocaba ir a pedir las ollas de agua donde tenían. Entrábamos, era una 40 y cargábamos en el palo, el uno de allá y el otro de acá y la olla en la mitad. Así teníamos nosotros que cargar el agua para más de comer. ¿Cómo se comunicaba con sus familiares, amigos y cómo mandaba las razones? Pues nosotros teníamos que irnos personalmente, porque antes no había nada. ¿Qué? Llegábamos antes que nos den que comer, porque antes subíamos nosotros harto. Éramos, por ejemplo, nosotros íbamos donde los primos que eran los Ortegas, los Zambranos, íbamos allá a visitarlos con cualquier pan, que allá nos daban, por ejemplo, la taza de maíz, las calabazas, lo que tenían, pues las reinas, las peras, las manzanas, eso nos daban en caleritas para que traigamos. Pero eso teníamos que echar al hombro, a la espalda. Allí no había nada quien nos vaya a decir, vea, vamos a dar dejando, no. Desgranábamos ya la espalda y teníamos que llegar a la casa. Esas horas teníamos que llegar a la casa, con qué gusto que nos daban el maíz capio, la calabaza, cuando sea sin leche, la preparábamos y comíamos. Bueno, nos levantábamos nosotros a las 5 de la mañana, a dejar barriendo, dando de comer los animales, y luego medio porque ni agua había ni para bañarnos, salchita nos tocaba. Entonces llegábamos nosotros nos levantábamos, hacíamos el café, y ahora el café, el caso había, esperando que ponga el huevo la gallina para ir a cambiar con el café y la panela. Sí. Nuestra niñez fue pésima. Y luego pasaba que, bueno, ya nos vestíamos. Bueno, cuando éramos pequeñitos, pues, todos un rondador a la cocina a tomar el cafecito que nos daba mi mamá. Y cuando ya entré a la escuela, entonces sí ya nos tocaba a nosotros que levantarnos a toda guasca, medio lavarnos la cara con un poquito de agua. Y con uno solo uniforme salí toda la primaria. Y unos par de zapaticos que me dio mi abuelo era de la normal. Ahí vivió y ahí murió y ahí lo enterraron arriba y lo velaron en la capilla. Porque él vio todo eso que es de la normal de la capilla, es donado mi abuelito, Manuel Jesús del Castillo. Bueno, llegábamos nosotros a la casa, como éramos bien pobres,
nos uníamos así todos, unos por una parte, otros a dormir en el fogón. Poquitos era que dormíamos en la cama, poquitos. Los demás era un tendal de costales y sacos y una cobija encima. Un domingo nosotros era a buscar, a dejarle la leña para toda la semana que cocine mi mamá. Todo, era la loma pelada que nos íbamos. Y allá era el que podía cargar más y así. La ropa, por ejemplo, era al domingo a jabonar a la quebrada. Nosotros no tuvimos agua, no. Llegábamos y eso más encima mi mamá me daba que le dejaba jabonando al finado Villacorte la ropa y tendíamos así en los potreros, como no había ni casi nada en la casa. Yo hasta que me salió un 6 de enero, mi mamá se salió vestida de negro, negra, con el finado Alfonso Guerra, me acuerdo yo tanto. La primera vez que me sacó en una comparsa, la comparsa se llamaba la Feria de las Flores. Era una faldita, pero mejor dicho, y una blusita. Y allí en esa éramos, en ese 6 de enero salió la hija de doña Silvia Páez, una que se llamaba Pérsides, una prima, la Manuela Valencia. Bueno, éramos todas sardinitas, bien elegantes, todo nos sacó esa comparsa que ganó el finado Alfonso Jaramillo. En ese entonces yo no tenía ni novio, porque como mi mamá decía que los hijos era que los traía la cigüeña y por un hueco del tumbado, que la ha venido a dejar te trajo este niño que lo críes la cigüeña. Y nosotros bien creídos. No le digo que yo me parecía que con darse un beso ya quedaba en embarazo. ¿Cómo no sería la inocencia de uno?